Bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos. Entramos en este día sábado. Bendecimos a Dios por este momento de encuentro con Él, por ser nuestro mejor amigo y continuar en este espíritu de reflexión, este espíritu de cuaresmal que el Señor nos ha dado, y simplemente entrar en ver cómo es Dios. Hoy vamos a reflexionar Lucas 15, la parábola del Padre Misericordioso, según el título que los teólogos le dan a esta parábola. Y le pedimos pues al Señor que este mensaje llegue a tu alma y a mi alma, que Cristo nos hable a todos nosotros. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y el padre les repartió los bienes. Muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó toda su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo hubo gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y pasó mucha necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, y le mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba el padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió hasta las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. El padre dijo a sus criados: saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido, lo hemos encontrado. Empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, y le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Por la proclamación del Santo Evangelio se perdonen nuestros pecados. Mira, hermanos, hermanas, hoy entramos en este mensaje que nos coloca el Señor, las propias palabras de Cristo, estas parábolas de Cristo, que nos va a colocar la figura de un padre
que tiene que repartir la herencia con sus hijos. Lo más cumbre es que el hijo menor se va y quiere independencia, lo que cualquiera joven o cualquier persona dice: yo quiero libertad. Pero la libertad nunca se debe utilizar para el mal. La libertad se debe usar para el bien, no en detrimento de sí mismo, de la persona, no en daño de su salud, no en daño de la familia. Y esto no lo ven muchos jóvenes, y esto no lo ven muchas personas. Pero Jesús va a colocarnos este mensaje para hablar a los escribas y fariseos que critican a Jesús. Decían: este come con pecadores y publicanos, personas que están al servicio del imperio, pecadores públicos. Ya Jesús había dicho: no es el sano el que necesita médico, sino el enfermo. Y Jesús va a hablar de cómo el Padre Dios no es como nosotros, que somos vengativos y que tenemos una lógica humana. No es posible que a un hijo que lo amalgasta todo, yo lo tengo que perdonar. El Padre no va por los bienes, va por el alma del hijo. Va para que el hijo se arrepienta, para que el hijo se dé cuenta de sus errores. No es más importante los bienes para el Padre, es más importante el hijo. Hermano, no es más importante que el dinero. Es más importante la familia. Es más importante el bien vivir. Hay muchas personas que se les olvida esto. Pareciera que están en el mal vivir. El Señor en su palabra nos recuerda a ese Padre bueno, a ese Padre que le da los bienes para que tenga una experiencia, porque las experiencias marcan la vida de una persona. Nosotros aprendemos más por experiencia que por teorías. Por eso en el ámbito del conocimiento, de la investigación, se habla muchísimo de las vivencias, de la experiencia, de hechos, no de supuestos, no tanto de teorías. Y fíjense cómo Jesús va a hablar, y va a hablar bellamente de que el Padre, quien despide a su Hijo, le permite irse. Pero ¿sabe qué es lo más bueno de este texto? Este Padre va a hablar del Padre de los cielos, del Padre Dios. ¿Sabe el Padre de los cielos lo que nosotros hacemos? Tu destino, mi destino ya está fijado, ya Dios lo sabe. Y lo más importante es que nosotros en este tiempo cuaresmal recapacitemos. Lo que quiere el Señor es eso. Fíjense el texto bíblico: aquel joven malgastó todo, dice él, con malas mujeres, derrochó, vivió una vida desordenada y se quedó sin nada, sin amigos, sin bienes, sin apoyo de nadie. ¿Quién es el que lo apoya a él? ¿Quién es el que le tiende la mano? Y después de irse, dice el texto bíblico, a trabajar, a cuidar cerdo, que era para los judíos, cuidar cerdo era lo peor, porque el cerdo, visto pues de esa cultura judía, es impuro. Y ellos no, inclusive estaba prohibido criar los cerdos. Los cerdos entonces se equipara a lo peor, que muchas veces nosotros los seres humanos caemos muy bajo en lo peor, degradamos nuestra moral, nuestra ética, nuestros buenos criterios. Hay jóvenes que venden su conciencia por bienes. A mí me da mucho dolor viendo las redes sociales. Ahora que estoy en las redes sociales, me pidieron y bueno, aquí estamos, viendo cómo jóvenes se venden por dinero. No les importa
Vi un programa de televisión donde las personas los ponen a agarrar animales, alacranes, ratones, culebras, a comérselos y les pagan dinero por esto. Oye, yo creo que esto es un irrespeto a la persona humana. Como hoy se viste un niño o una niña indecente, una persona, por la libertad. En nombre de la libertad se han hecho muchas cosas erradas, cuántos males. Entonces, nosotros en estos momentos que el texto bíblico nos va a invitar a reflexionar. Aquel joven reflexionó: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen alimento de sobra, tienen todo. Y regresa, pero regresa con un interés, que le den trabajo, que lo perdonen. Jamás pensó aquel hijo que un padre lo iba a recibir como este padre. Un padre que lo recibe lleno de alegría, que se conmueve, dice, hasta lo más profundo de sus entrañas, que lo recibe, lo viste, que le devuelve la dignidad, porque el pecado nos hace robar la dignidad humana. Cuando erramos, cuando tomamos el mal camino, perdemos la dignidad. ¿Cuántos jóvenes perdieron la dignidad yéndose de desobediente? ¿Cuántos padres? Y esto, apreciados hermanos, es muy delicado. Me duele muchísimo que hoy se juegue con la vida, se juegue con la moral de un pueblo, con la reputación de un joven. Se juegue. Hoy estamos jugando con lo más precioso, que es la ética. Y hoy se está permitiendo eso. Se permite todas estas cosas, inmoralidades, ¿no? En el mundo de hoy. Y por eso alguien decía, si Cristo volviera, se escandalizaría de nosotros, los seguidores, los discípulos, que nos hace falta más radicalidad, que nos hace falta más conversión, que nos hace falta más obediencia, que nos hace falta más amor, que nos hace falta trabajar por el reino de Dios y por nuestra salvación. Y se nos ha olvidado esto. Por eso a mí siempre me ha gustado aquella bella canción que dice: si tú dices que tú amas al Señor, que se te note. Si amamos a nuestra familia, que se note. Si amamos a Cristo, que se nos note. La devoción, la obediencia, la lectura, la palabra. Nosotros en nuestra parroquia hemos sacado varias papelitos colocando esos momentos de ayuno, oración y limosna, para que las personas vengan y lo tomen y no sea una teoría, y no es que el Padre hable bonito sobre esto, sino que vamos a vivirlo, vamos a hacer los ayunos, vamos a hacer la oración, vamos a dar la limosna a todos. No es que unos dan y otros no dan. Hermano, cuando Jesús habló, no dijo: mire, los ricos den limosna, los pobres no den. Todos tenemos que dar, todos tenemos que aportar, todos tenemos que ayudar al necesitado. Tenemos que ser más generosos, más desprendidos, confiar más en Dios. Y esto ojalá que lo tomemos en cuenta. Dice el texto bíblico que aquel joven pensó: me levantaré, iré a casa de mi padre y le diré: pecado contra el cielo y contra ti. Porque el pecado no solamente es un pecado contra Dios, el pecado es contra los hermanos, en contra de la iglesia, afea la iglesia, daña nuestra familia. Cuánta vergüenza un hijo que ande en el robo, en el vicio. Cuánta vergüenza un padre que ande en adulterio, un hijo que ande en la fornicación, que ande en una vida desordenada. Cuánta vergüenza sentirá un padre o una madre que vea a su hija por allí vendiendo su cuerpo. Cuánta vergüenza. El interés, cuidado. Hay mucho interés hoy. Si hay necesidades en América, en Venezuela, en Colombia, en otros países, yo creo que no debería nadie, porque tenga dinero, venir a degradar a la persona. Yo creo que deberíamos que levantar la voz contra todas estas cosas. Yo levanto la voz desde aquí, este canal, para decir: no estoy de acuerdo que se le pague a una joven dinero para que se montarse con un carro, en un carro con un hombre, tener relaciones. No estoy de acuerdo que se graben todas estas cosas. No estoy de acuerdo que hoy nuestra juventud la corrompan, nuestros niños los corrompan con películas, con enseñanzas, con el trato
que muchas veces se les da, se compra las cosas con bienes. Qué dolor. Dice el texto bíblico que el padre recibe a aquel hombre, aquel hijo, y le pone el anillo en la mano, le manda vestir con la túnica y hace una fiesta. Porque cuando hay arrepentimiento, Dios hace una fiesta. Cuando nuestros pecados nosotros los entregamos al Señor, Dios los limpia, Dios los perdona. Necesitamos, para que nosotros seamos perdonados, reconocer que somos pecadores, tener un propósito de enmienda. Necesitamos confesar nuestros pecados. ¿Cuántas personas hoy se están enfermando? Cada vez que vienen a mí o escucho personas que están cayendo en desesperación, en angustia, que están enfermando porque no está Cristo, no está Dios, no hay bondad, hay maldad, hay venganzas en el corazón, hay muchos pecados. Tenemos que limpiar el alma. Yo he compartido con varios hermanos que después que se casa una persona y vive su fe, nosotros estamos trabajando, y aquí estamos trabajando, hermanos. El que se casa continúa reuniéndose en la iglesia, continúa teniendo amigos en el templo. Nuestra pastoral familiar e infancia quiere reunir y quiere ser familia. No es cuento, no es el que yo doy un tiempo, un cursito y después me voy y me desentiendo. No es que tiene que continuar, es que la persona continúa, es que se enamora. Nosotros tenemos que hacer que nos enamoremos de Dios, nos enamoremos de Cristo. Y ese es nuestro norte, nuestra meta. Qué bueno, preciados hermanos, que nos regale esta palabra y nos invite a darnos cuenta que Dios quiere perdonarnos, que Dios quiere festejar, que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos. Hoy le pedimos al Señor esta gracia de vivir esta palabra, que tomemos una actitud del Padre, no del hermano de este hombre, de este joven que se había ido, que reclama, que no acepta y dice ese hijo tuyo, no dice el hermano mío, porque le importa los bienes. Hay gente que le importa más los bienes que la amistad, que la familia, que el hermano, que la hermana. ¿Cuántos están hoy en discordia por las herencias? Yo creo que tendríamos que revisar eso, y papás y mamás arreglen documentos y todo antes que fallezcan, para que esos hijos no quedan peleando después, para que después no haya divisiones, discordia. Bien, hermanos, qué importante que hoy nos regale esta palabra y que hoy nos diga el Señor: necesitamos arrepentirnos, necesitamos confesar los pecados, necesitamos ver cuánto nos ama ese Padre, necesitamos purificar, reflexionar. Este tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexionar, este tiempo de gracia, es un tiempo de lavar, purificar el alma, de llenarnos de Dios. Que Cristo, hermano, siga hablándote y hablándome, que el Señor siga obrando maravillas en nuestras vidas. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros.